¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Nicolás Alvarado y me da muchísimo gusto darles la bienvenida a una emisión más de La Dichosa Palabra. Una emisión además vagamente triste, al menos para mí, porque si viviera hoy Eugenio Ionesco, un gran dramaturgo y uno de los nombres más importantes del teatro del absurdo, hubiera cumplido 96 años, lo que me parece una extraordinaria oportunidad para decir que no es la respuesta lo que ilumina, sino la pregunta, como decía Ionesco, para invitarlos a seguirnos haciendo preguntas y para permitir que se presenten mis compañeros esta noche. Tengo el gusto desde hace años de dar clase en posgrado a psicólogos. Uno de ellos me dijo que la definición de psicólogo es aquella persona a la que acudimos para un tratamiento cuando sospechamos que hay algo malo en nosotros y que no lo terminamos hasta que estamos completamente convencidos de que sí lo hay. Soy Germán Ortega, ¿cómo les va? Buenas noches. Decía Oscar Wilde que la risa no es mal comienzo para la amistad y está lejos de ser un mal final. A nosotros nos gustaría, como siempre, empezar este programa con una sonrisa y, a ser posible, terminarla también con la misma. No se desencaje en la mandíbula, pero desde luego habrá sido un bonito rato el que habremos pasado juntos y, sobre todo, habernos quedado con un buen recuerdo. Buenas noches, yo soy Laura García. Buenas noches. Decía el filósofo Hegel que solo en la oscuridad aclarada es posible ver. Con eso se refería a que, bueno, en la absoluta luz y en la absoluta sombra no podemos ver. Y eso es la fundamentación filosófica de cómo comienza la dichosa palabra. Siempre comienza en oscuro y luego se va poco a poco iluminando. Bienvenidos, yo soy Eduardo Casal. Ahora, escuchando tu frase, Germán, me acordaba de una frase que ya no recuerdo si era de Groucho Marx o de Samuel Goldwyn, que decía que cualquier persona que fuera al psiquiatra necesitaba que le revisaran la cabeza. Pero bueno, vámonos primero con nuestra dichosa palabra de esta noche. Empiécenos a llamar ya de una vez para decirnos cómo se llama la hoja delgada que se saca con el cepillo o con otras herramientas al labrar la madera o los metales y que sale por lo general en forma de espiral. Ya al rato voy a estar más barco y les voy a dar una pista, pero por lo pronto, ¿cómo se llama esta espiral delgada que se saca con el cuchillo o con cualquier cepillo o con cualquier herramienta de la madera o del metal? Y vámonos por lo pronto con sus dichosas preguntas, como esta de Eugenia Galindo que nos pide que hablemos sobre los conventos. Uy, Los conventos. la palabra convento en realidad sí viene de convenir, es muy chistoso porque un convento es un lugar, un edificio donde viven en comunidad los monjes o las monjas. Que no los monjes y las monjas. Bueno, yo esas intimidades tampoco. No, son monjes pero o monjas. la teoría dice que no. A veces sí vivieron Sí, monjes y monjas, claro. Pero me imagino que en alas diferentes. En alas diferentes, pero en el mismo convento. Qué aburrido. Pues sí, son órdenes religiosas que viven en comunidad y también se le llama así incluso a la congregación de la gente, es decir, al conjunto de los monjes se le suele llamar también convento. Y efectivamente, como decía Germán, viene de la palabra conventum, que significa reunión de gente, y viene también eso del verbo convenire, que era juntarse, agruparse. De ahí viene, de hecho, la palabra convenio, que es un acuerdo que se llega entre varias personas, un acuerdo general. Y de ahí viene esa palabrita tan bonita. Y de hecho creo que convinieron en quedarse en el convento. Pues de hecho fue después de la muerte de Jesús cuando empiezan primero algunos en solitario, otros un poco reuniéndose a reproducir o volver a vivir esas experiencias de Jesús, a vivir en la fe y bueno, pues sobre todo un poco aislados del mundo para poder orar, para poder reflexionar y vivir en esas ideas, ¿no? Pero en todas las religiones, no sé si en todas las religiones, pero en varias religiones hay conventos como esa reunión de religiosos que viven apartados del resto del mundo y bueno. Ahora, lo que había también, y como tú dices, que al principio en el cristianismo primitivo no había realmente conventos, había nada más monjes, que como hemos dicho aquí, viene de monos, que es uno, o sea, nada más eran solos, como tú dices, eran solos, y luego después a un cuate que se llamaba Pacomio, fue el que se le ocurrió convenirlos, o sea, reunirlos y decirles mejor en lugar de que cada quien ande solo, pues pónganse de acuerdo y todos. Y monasterio es de monjes. Monasterio viene de ¿cuál monjes. es la monos, diferencia? Entonces, ¿por qué no es monjasterio? Lo que pasa Monjasterio. No, lo que pasa es que en un monasterio
están, digamos, los que pertenecen a las ramas regulares de la iglesia, o sea, los que son como las monjas de clausura que siguen la regla y no salen a aventurarse por el mundo ni a hacer rompope y esas cosas. Y en los conventos vive la parte de la iglesia que es la parte secular, la parte que sale a la calle, que comercia con productos, etcétera. Pero Hay también un se usa la término- palabra convento para los que viven También en para clero los regular. Y Claro. cenobio, clero ¿no? ¿No hay regular. otra palabra que se llama Cenobio, cenobio, que es también abadía, sinónimo? convento. Hay También un los conventos son para término los, también los monjes. conventillo. Conventillo es Ah, en Acá. Argentina o así, es como Una una reunión. vecindad. Una En reunión de algún gente, momento ¿no? fue incluso un prostíbulo, era una casa de Que citas. sería otra acepción de Sí, conventillo, que ¿no? vendría a ser como una vecindad donde viven. Y también creo que no sé si en marinería, en mar, es una parte del barco, creo, de la escotilla, un De hueco los que hay términos entre... marítimos, que ves que... Sí, Ahorita que dijiste, ahora que estamos en aniversario ahorita de que dijiste Prestige. de prostíbulo, en la Edad Media los conventos de monjas, ¿no? Probablemente eso tenga un poco de prostíbulo. Fueron utilizados a veces por reyes, exactamente, digamos, abusando de las monjas, ¿no? La intimidad, Y, sí. y pues decían, estas son, digamos, mi harem. Son ¿no? convenientes. Exacto, no son convenientes, ¿no? Y los conventos originalmente de monjas, ¿no? Se cree que vienen de antiguos colegios sacerdotales paganos, donde ya había, digamos, sacerdotisas paganas y que ya vivían recluidas y que después, en la época en que va avanzando el cristianismo en la Alta Edad Media, estas mujeres, que originalmente eran sacerdotisas de religiones paganas, siguen enclaustradas, ¿no? Siguen metidas en estos edificios y muchas de ellas a lo mejor no eran propiamente cristianas, incluso algunas de ellas como Santa Hilda, ¿no? Que incluso es santa, se considera que realmente de santa y de cristiana tenía muy poco, ¿no? Que eran realmente como que fue una etapa como de transición entre un periodo totalmente pagano en muchos de estos conventos, incluso en el siglo XI, en el siglo XII, Roswitha y muchas de estas monjas, ¿no? Odilia, eran mujeres totalmente que tenían raíces paganas y concepciones míticas, religiosas muy antiguas y que después, pues, digamos, el cristianismo y sobre todo el cristianismo del siglo XIII, XIV, de la época de las cruzadas, las obligó a irse transformando realmente al cristianismo, ¿no? Nos vamos ahora a la dichosa palabra. Les recuerdo que nuestra dichosa palabra es cómo se llama esa hoja delgada que se saca con el cepillo o con otras herramientas en la madera o en los metales y que por lo general sale en forma de espiral. Y si nos contestan correctamente, cosa que sería casi imposible que no hicieran, se pueden llevar alguno de los siguientes regalos, mi querido Germán. Bueno, hablando de Edad Media, parece que se pusieron de acuerdo. Del gran Humberto Eco, pues para mí su mejor libro, El nombre de la rosa, es un obsequio de las librerías El Sótano para ustedes. Si no lo han leído, una gran oportunidad. Tenemos también uno, hablando también del mismo tema, Las vidas sexuales de las diosas de Hollywood, de Nigel Cawthorne. Es de editorial Diana. Este es cortesía de editorial Diana. Pues no sé si esta es la trilogía, pero bueno, una revista nuevo que cada mes sale a la venta y en este número habla de fobia y otras fobias y no sé qué. Habla de tus fobias, por ejemplo. Habla Ahí de Laura mis García fobias. nos confiesa cuál es su fobia para que se enteren. Así es aquí. cierto. Yo ya la leí. ¿Tú ya la leíste? Bueno, díganos entonces cómo se llama la hoja delgada que le sale a la madera o al metal cuando la trata uno con el cepillo, con el cuchillo o algo así. Tenemos tiempo de otra palabrita, yo supongo, antes del corte. O si ¿verdad? Laura quería hablar algo más de convento. ¿Querías hablar más de los No, yo Ave conventos? María No, ya no. Purísima, ya hemos bueno. terminado. Sin pecado concebido. Manuel, supongo que es Manuel, si no es Manuel, discúlpenme, pero la ortografía no es muy clara. Chávez Pérez, pregunta cómo se llama el que trabaja con estadísticas. Sería estadístico. Sí, no aunque estadista, aunque ¿verdad? suena raro. Sí. Suena así como nombre de esos romanos. Estadístico Martínez. ¿sí? Pero sí es Pero el porque se usa término. más como Estadístico. adjetivo, pero... Estadístico, sí. Pero es una rama como Ahora, de la matemática o de tendría la geografía, ¿no? bueno, la estadística. Pero el que trabaja con estadística sí sería estadístico. Y hay como sinónimo que sería estadígrafo para hacer las estadísticas. Pero a mí me da la impresión de que estadígrafo implica cierta elaboración más de las estadísticas. Ahora es ¿no? cierto que Pintarse de color. los estadísticos suelen tener más bien formación de actuarios o de matemáticos, ¿no? O de geógrafos. O ¿no? de geógrafos O de también geógrafos, puede ¿no? ser.
Y otra cosa que sería muy importante es que no confundamos estadístico con estadista, que luego la gente lo hace, aunque ahora les gusta tanto a los gobernantes las encuestas, que podríamos decir que a veces los estadistas son estadísticos también. Sí. Mira, quiero aprovechar que no viene al caso, ahorita que me lo dices, Diga usted. para comunicarle a nuestro Para sacarle los auditorio, colores. para sacar los colores, que Nicolás No, no Alvarado diga usted, no diga usted. se ganó el Premio Nacional de Locución 2005 de la Asociación Nacional de Locutores de México. Le dieron su presea Humberto G. Tamayo. Un Felicidades, aplauso. Muchas Nicolás. gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Para que se vea que también a veces los Sí se cuerpos puso colegiados se colorado. equivocan. Pero que le Es que es combinen modesto, todos con ¿no? el suéter y es patriótica la cosa. Muchas felicidades, Nico. Muchísimas gracias, chicos. ¿Da tiempo de otra preguntita? No da tiempo de otra preguntita. Ya ven, premio, mucho premio, pero me mandan a corte igual. Vámonos a unos mensajes y regresamos con más aquí a La Dichosa Palabra. Otro obsequio para la dichosa palabra. El Estado en busca del ciudadano, de Lorenzo Meyer, editorial Océano. Pero no es fobia, es alergia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Estamos aquí platicando a propósito de eso de a caballo entre los anuncios. Estábamos comentando la fobia de Laurita de que no mencionemos los caballos Porque tiene hipofobia, hipofobia. Hipofobia. que no es la fobia al hipo, a pesar de lo que ustedes podrían pensar. Pero es más bien a caballo entre la fobia y la alergia, ¿no? Lo que pasa Sí. es que la alergia es como que fue primero, si la gallina o el huevo. Entonces, digamos que la alergia produjo fobia, porque yo ahora veo un caballo y me pongo a correr, pero así delante de ellos. Ujú, les ganas. Pues es que me pongo muy O sea, ¿no te gusta ir al monstruosa. hipódromo, digamos? No. ¿De la condesa? Ok, me Es el rindo. único. A Bueno, ver. Eduardo nos quiere decir, primero Sí. que nada, algo. La semana pasada mencioné a Josu Landa cuando estábamos hablando del euskera y aquí están sus libros de Ánimulas, Viajes y otras falencias y otro que se llama Falaksha y tiene dos novelas, una que se llama Io Ensemble y otra que se llama Sarandona, porque la semana pasada no habíamos... Enseña nada más la ¿cómo se versión llama? bilingüe, que está muy... la bilingüe viene en vasco y en español. ¿Y quién lo edita? El Centro Vasco de México. ¿Y el La otro? bilingüe. Y la otra edición es Lagarto, que no las conozco, bueno, pero sí conozco al editor. Bueno, ahí están, pues, Bueno. porque no lo habíamos mencionado, Claro. perdón. Bien, bien. Seguimos con sus preguntas. Laura Rangel de Sena nos dice que si podríamos hablar sobre la palabra, origen y contexto de la palabra naco. Es una palabra que a mí me apasiona porque es una palabra harto controversial y con buena razón es una palabra harto controversial. Sí, una palabra. Yo ahorita voy a defender la Náhuatl, palabra náhuatl. naco, aunque su origen es sin duda muy cuestionable. Ujú. Bueno, primero habrá que decir que la palabra naco de la que todos creemos que estamos hablando no es realmente la que aparece en el diccionario. En el diccionario encontraremos naco como un término hispanoamericano que se utiliza en varios países para hablar de un atajo, particularmente de hojas de tabaco, o específicamente en Colombia para hablar del puré de papas, que tan bueno es. Pero muy probablemente, bueno, también existe por supuesto el municipio de Naco, en el norte de la República, pero que no dio origen al término naco que Que en usamos. el mexicanismos ni siquiera acuña el significado mexicano. Bueno, es Digo, que el el diccionario de moderno. mexicanismos del fondo no es un gran No es muy- diccionario. Bueno, en otomí también tengo entendido que naco es cuñado.
Cuñado. Y es una de las, pero no creo que, es polémico el origen, pero no creo que tenga Sí, que ver depende con No, luego, el si no te llevas bien con tu cuñado, puede ser útil Puedes saber. aprovechar. Por eso a dónde lo mejor sí viene de ahí. Digo, yo me llevo muy bien con mis cuñados, no se Y entonces, malinterprete. Bueno, pero entonces de donde viene, generalmente se ha llegado a ese acuerdo, es que viene de Totonaco. ¿Sí? Bueno, ¿por qué viene de ahí? Pues tiene que ver con la práctica políticamente muy incorrecta y muy cuestionable moralmente de asociar lo indígena con lo que es, digamos, inferior o de mal gusto. Sería un insulto tan absolutamente delirante y Racista. cuestionable y racista como indio, que en alguna época se usó tristemente. Pero ¿por qué voy a hacer la defensa del término naco? Porque creo que naco, de ser un insulto clasista francamente lamentable, De baja clase, de baja cultura, Así de es. baja, el que no tiene dinero también de alguna manera se le llama naco. ha pasado a convertirse en una categoría estética. Es decir, de alguna manera como existe lo kitsch o como existe lo camp, existe lo naco. Y lo naco, digamos, yo lo definiría en términos estéticos como aquello que es de mal gusto, irredento y ostentoso. Si, digamos, nos olvidamos y nos abstraemos del origen muy cuestionable de la palabra naco y pensamos simplemente en su significado actual, veremos que lo naco es aquello, digamos, que es de mal gusto, que se sabe de mal gusto y que se regodea en su mal gusto y no tiene nada que ver con origen socioeconómico, no tiene nada que ver con origen étnico, no tiene nada que Lo que ver... pasa es que ya partimos de Sería una una base reutilización. subjetiva, ¿no? Así Es es. decir, Una mal gusto, ¿qué es el reutilización mal del término gusto? naco, claro. A mí lo que me parece muy complicado definir ese término es precisamente en las bases en las que está sustentado, es decir, lo de mal gusto, lo que es falto de elegancia, lo que es... Esos son adjetivos tan subjetivos y tan cambiantes cierto. según la educación, la clase y todo, que por eso naco es tan difícil a veces de definir. Efectivamente tiene que ver con una manera de vestir, de comportarse, de ser. Pero tiene que ver también con la incivilidad, difícil. ¿no? Es decir, yo creo que en nuestra acepción actual del término naco, lo naco es aquello que no tiene el menor reparo en afectar a los demás, que no tiene el menor reparo, digamos, en violar cualquier regla de Claro. cortesía, cualquier amabilidad hacia el Claro, prójimo. también. Es muy buena esa extensión. Es como si prolongaras el término kitsch, más o Claro. menos, ¿sí? Pero ahí le estás añadiendo, por ejemplo, Cierto. esta categorización moral. No está nada mal. Es decir, crear una Una nueva corriente. formulación. Pero un eso siento- nuevo desliz de la palabra. ¿no? Que cada vez lo usamos más Más, así. sí. Porque además lo kitsch es, digamos, redimible a través de la ironía en términos estéticos. Creo Ujú. que lo naco no es redimible porque hay, digamos, una violencia moral en lo naco. Exacto. Sí, porque también- Ahora, ¿se es naco nada más en un ámbito? O sea, más bien, ¿se es naco en una generalidad o puede ser naco en lo Medio lingüístico, naco. luego en el vestir, se puede ser naco en lo social? Es decir, puede haber diferentes actitudes. Sí, ¿no? Yo Yo me creo que imagino sí, que ¿no? sí. Yo Sí. me Tú imagino puedes ser muy elegante a la hora de expresarte y luego ser muy naco Sí, vistiendo, por ejemplo, no Sí. sé. en esta acepción de Nicolás está muy bien. Por ejemplo, la moda de las señoras que viven en uniformes de deportes, ¿sí? Estas que usan igual para dormir que para ir al súper y así, ¿no? Podría entrar dentro de esas clasificaciones. O la moda de Miami, de los shorts y la ostentosidad de que no me importa ser ridículo, podría entrar ahí. No, Ahora- y eso demuestra muy Es bien un cómo lo orgullo naco. naco no tiene Sí, nada claro. que ver con el dinero. Al revés, hay gente que tiene Claro. mucho dinero y Claro. que cultiva lo naco. Y bueno, y viendo al origen probable, digo, el origen que se discute probable, a mí se me hace interesante que venga, digo, probablemente de Totonaco, en el sentido de que los totonacos fueron los primeros que se enfrentaron a Cortés en Zempoala, ¿no? En la costa de Veracruz, y que después, eso sí, sabemos que en el siglo XIX, ¿no? Se le llamaba naco en Tlaxcala, o sea, en la conexión entre la Ciudad de México y el estado de Veracruz, se le llamaba naco a los indios de calzón blanco, y que incluso en la Revolución se les llamaba así calzonudos, ¿no? A los indios, y que probablemente se cree que por ahí es de donde viene el origen de naco, Pero luego como se contracción extendió, de ¿no? A totonaco. todo ¿no? el mundo que venía efectivamente de pueblos indígenas o incluso de provincia y que de repente apareciera en una gran ciudad o en algo más urbanizado, pasaba a ser naco por lo que decía Nicolás, ¿no? Que tenía Sí, otras era, costumbres sí, más era un insulto rurales, racista. ¿sí? Sí, era un- Pero que yo creo que está acuñado, digamos, a mediados del siglo XX y concretamente en el DF. Yo creo que es una expresión muy de la clase Por eso media, te digo alta, chilanga. chilanga, pero que Violenta. viene de la costa probablemente, el uso viene de la costa, porque incluso en el diccionario, si no me
me recuerdo mal, en el diccionario de Santa María, que es de principios del siglo XX, ya existe probablemente la Naco. palabra naco. Bueno, pero sí tienes razón, es una acuñación más bien reciente. Bien, tenemos la pregunta especial para ustedes. Insectos, coleópteros o escarabajos pertenecientes a la familia de los Lampyridae que producen, al igual que ciertos peces, bacterias y algas y hongos, señales luminosas intermitentes. Qué manera tan complicada de decir algo tan sencillo, ¿no? Sí, ¿verdad? Mm. Bueno, háblenos y se van a sacar. Parece que es la pregunta especial. Tenemos el pequeño Larousse ilustrado, verdaderamente muy desarrollado en su edición de 2006. Es un diccionario enciclopédico, este sí en orden alfabético, como habíamos dicho. Como debe de ser. La mano de la buena fortuna de Goran Petrovic, editorial Sexto Piso. Aquí dice que es una demostración o que se descubre lo que es la cálida sensación de la existencia. Bueno, y Está tenemos bueno, también, por una cortesía del Festival Internacional de Música de Morelia, pases dobles para asistir a su clausura además en la Ciudad de México. No crean que es un festival absurdo que se clausura en la Ciudad de México, aunque sea de Morelia, sino que generosamente, el Festival de Música de Morelia nos trae también una reproducción, una nueva edición de su clausura aquí al Palacio de Bellas Artes, con música de Arturo Márquez, Tchaikovsky, Héctor Quintanar y Héctor Villalobos. Esto es este miércoles 30 de noviembre. Y no la tenemos aquí, pero por supuesto hay que mencionar el suplemento Hoja por Hoja, que está dedicado a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, con muy buenos artículos. Léanla, muy buen suplemento. Bien, vamos a seguir con nuestras palabras. Bueno, repetimos rápidamente nada más la pregunta especial. Insectos, coleópteros o escarabajos pertenecientes a la familia de los Lampyridae que producen, al igual que ciertos peces, bacterias, algas y hongos, señales luminosas intermitentes. Amén. Ok, amén. Román Pérez García nos pregunta que si podríamos hablar acerca de la palabra gabinete. Chistoso, tiene como muchos sentidos, ¿no? La palabra gabinete. Gabinete a veces es muy chistoso todo su, o por lo menos lo que se ha dicho de su origen y su evolución, porque gabinete como lo conocemos hoy puede ser muchas cosas. Efectivamente lo conocemos como este cuerpo de ministros que deciden en un estado. Puede ser también el departamento incluso que decide esas cuestiones de estado. También es una habitación, donde Llevas puedes a la gente que es reunirte. menos elegante, ¿no? No, en de tu hecho no, casa. actualmente no, actualmente es una habitación en la que tú puedes desarrollar una actividad, puedes leer, puedes escribir. Claro. También puede ser una habitación en la que uno ejerce su profesión. Se habla mucho del gabinete, por ejemplo, de un psicólogo. Sí, claro, Pero es que todos los significados son el mismo, es decir, lo Viene que a hay es ver, una idea de claro. privacidad finalmente, Ujú. sea que los ministros se reúnen en privado o un Para psicólogo o decir lo que sea. sus decisiones, porque efectivamente el origen de esta palabra cuentan que, bueno, yo he oído dos versiones en cuanto a la palabra, de qué palabra puede venir. Puede venir de gavia, como en el italiano, como en el sentido de jaula, por estar aislado y por estar encerrado, y también puede venir del latín campana, capana, que puede ser también esta idea de cabaña, lo mismo de una habitación apartada. Se cuenta que antiguamente, en las antiguas cortes europeas, los nobles y los reyes y bueno, los burgueses que tenían palacio en este caso, se reunían en estas habitaciones para discutir asuntos íntimos, puede ser con gente que venía a visitarlos o incluso ellos para recibir visitas de gente muy privada, que ellos no quisieran mezclar o que no quisieran ver exteriormente. Luego se cuenta que durante el absolutismo monárquico de la corte francesa, los reyes, que bueno, son famosos también por su poca ética y su poca elegancia en muchas cosas, pasaron a hacer en estas habitaciones, a la vez que ellos discutían con esta gente, como era tan íntima y era de tanta confidencialidad en ese caso, y había también mucha confianza, supongo, pues empezaron ellos a aprovechar esos momentos de reunión pues para asearse, para lavarse, y de hecho hay una acepción hoy en día de gabinete en muchos países, por ejemplo en francés y en italiano el gabinetto o el cabinet es esta habitación donde hay el inodoro y un lavabo, porque en muchos países de Europa lo tienen separado de lo que es la regadera o la tina.
Entonces, de ahí también provendría esta rama de gabinete como de espacio cerrado. En las cortes inglesas, posteriormente, en el siglo XVI y XVII, estas reuniones de ministros empezaron a ser muy importantes y se empezaron a acuñar como cabinet, en este caso en inglés, que posiblemente sea de la que nosotros hemos heredado la Cabina. palabra en Cabina. cabinet también viene de Cabina, ahí. ¿no? Lo que Cabina, pasa ¿no? es que en inglés cabaña es cabin. Entonces, este cabana latín pasa, por supuesto, como cabin al inglés y de ahí, digamos, su diminutivo, y su diminutivo en francés también, Cabinet. cabinet, Como da origen a cabinita. nuestro gabinete. Pero que hoy en día se aprovecha más para este cuerpo, te digo, de ministros, que además está compuesto y tiene unas funciones muy diferentes según los países. Entonces, bueno, hablar de ministros aquí, por ejemplo, no tendría sentido, a lo mejor sí más en Inglaterra, en Francia o en España, aquí serían más secretarios, pero bueno, esta idea de privacidad, como dice Nicolás, ya sea en una habitación pequeña o muy grande, pero sí de tener esta privacidad, ¿no? Sí, aquí en México hay una acepción que no se sabe si es aumentativo o diminutivo, que es la de gabinetazo. Sí. ¿Qué Sí. es? Pues yo no sé realmente si quisiera yo hablar de la dicha palabra. No, bueno, bueno. el término lo acuñó Bueno. tal cual el presidente Vicente Fox cuando presentó a su gabinete, que él calificó Ah, de sí. un gabinetazo. Gabinetazo, claro, un gabinetazo. Bueno, nos hablan del gabinete de allá arriba que tenemos que ir a corte. Que es como el gabinete del doctor Caligari. Otro regalo para la pregunta especial. José Vasconcelos, caudillo cultural, de Joaquín Cárdenas Noriega. Edita la Universidad José Vasconcelos de Oaxaca. Seguimos aquí en vivo en La Dichosa Palabra y el otro día nos hartamos de decirles que era 19 de noviembre y hoy todavía no hemos dicho que es 26 de noviembre, así que hoy es 26 de noviembre para que aquellos... De que- 2005 incluso, De Laura. 2005, sí, por si acaso Para volvíamos que vean que a- estamos en vivo. Para que vean que estamos sí, en vivo. Sí, bueno, si ustedes están viendo esto en la noche, pues también, y si lo ven la semana que viene grabado, pues Ya también no. estamos aquí ya. No, pero si es la semana que entra, ya no estamos en vivo, se nos quita. Se Sí. nos quita lo vivo, estamos nos un muere. poquito para allá, pero hoy es 26 de noviembre, estamos en vivo y todavía nos quedarán 4 emisiones más todavía de La Dichosa este año. Jonathan Maldonado Resillas nos pide que hablemos del dios Mamón. Ah, caray, bueno, pues Ah, caray. diríamos... Ah, caray, Ah, ¿cómo? caray, bueno, Diríamos quema mucho diríamos- el Es un sol. ateo que dice Pues que... diríamos que en México sería un dios medio sangrón, ¿no? Medio engreído. Increíble. Un dios, Uno un de dios tantos medio que sangrón. puede haber. Pero creo que el sentido en España, por cierto, de la palabra, no es de sangrón, es como de tonto, ¿no? Como de un ¿Mamón? gilipollas, ¿no? El mamón es como que aquel que es como un niño que todavía mama, ¿no? Es un poco lo que alguna No, vez oí. acuérdense de esa canción de Hombres G de Sufre Mamón. Gran canción. Así, era nomás bueno. Y era como la acepción Sí, mexicana. porque bueno, Mamón. la canción hablaba justamente de un niño pijo, que en España es alguien que es atildado, Fresa. afectado, Sí. fresa. Entonces sí, yo creo que sí era. Sí, era así. ¿Y Era el correcto. dios cómo Era- se escribe? ¿Con Bueno, doble el M? Dios se escribe con doble M, la segunda, o sea, Es M, que es A, muy doble mamón. M, A, N. Y este Dios, este Dios se hizo sobre todo muy popular entre los intelectuales y periodistas en el siglo XIX europeo, y se decía que era, por supuesto, uno de los príncipes, de los archidemonios del infierno. Era el Dios especializado en la tentación, en la codicia y en la avaricia.
De hecho, en esa gran obra de Kenneth Clark, que el otro día Pablo, por cierto, mencionaba, recomendaba Civilización, justamente el último capítulo, Kenneth Clark empieza diciendo que Nueva York parece una obra de Mamón, o sea, dedicada al dios Mamón, No, bueno, al dios y dicen- de las riquezas, de la codicia, de la avaricia, de Se la decía en el materialidad, siglo ¿no? XIX, de hecho, que el dios Mamón era el embajador del diablo en Inglaterra. Exactamente, y que era el embajador del diablo que estaba como función contagiar de capitalismo a todos los demás países. Ahora, este diablo, digamos, su origen viene, por supuesto, de que en el Evangelio de Lucas, hay una mala interpretación en el Evangelio de Lucas, Jesús dice, no se puede servir a Dios y a Mamón. Si mal no recuerdo, por ahí del capítulo 16, creo. También hay otra mención en los Hechos de los Apóstoles, en el cual se habla de los templos de Mamón que están llenos de riquezas y que se venera en toda Asia a Mamón. Oye, Y por y supuesto, Moloch es un como sinónimo, Moloch, el dios también No. de riqueza. no, Moloch o Moloch o Melec es el dios fenicio, Pero de lo mismo. principal. No, el dios Moloch, Melec es el dios principal. En cambio, esta divinidad demonizada, realmente masculinizada en la Edad Media, realmente Jesús no se refería a un demonio masculino, sino se refería, y ahí está el origen, se refería a la antigua diosa Mami, sumeria, antiquísima, Mami. desde el cuarto milenio antes de Cristo hay textos sumerios, babilónicos, textos acadios, que hablan de la diosa Mami, que se le llamaba también Mamitú, o se le llamaba Mamón, porque tenía muchas mamas, muchos pechos, y de hecho todavía los griegos la representaron como Artemisa en el templo de Diana, en las maravillas del mundo, el templo de Diana, de Artemisa en Éfesos, tenía una figura de Artemisa con muchas mamas, con muchos pechos, y se llamaba Diana Multimamiche. Y esta Nos van a representación pasar de al horario Mamón, de madrugada. No, ¿qué es que pasa? de ahí que cuando No, pasa pero una eso es mujer casi que es una pediátrico. diosa con muchos pechos, le gritamos mami, de ahí viene. Mami, por claro, supuesto. Mami. Y bueno, esta divinidad antiquísima sumeria, pues lo que pasó era que Jesús lo que decía era que no se podía venerar a esa diosa y a Dios, a Yahvé, Ujú. y que toda la gente veneraba en los templos de Asia a la gran diosa Mami, porque era la diosa también de las riquezas materiales, porque era la diosa nutridora, ¿no? Ese era realmente el sentido, ¿no? Sí. Y luego después, en la Edad Media, lo masculinizaron, igual que la diosa Astarte, que le pusieron Astoret o Astarot en la Edad Media, como si fuera un diablo, ¿no? Porque eso demonizó a todas esas antiguas divinidades. Ahora, ¿no es también el término, tengo entendido, hebreo para decir dinero mamón? Digo, si no es cierto, alguien que hable hebreo, sáquenos de Pues nuestra ignorancia. creo que probablemente los judíos deben haber en la época de Jesús, de haber tomado a esta antigua divinidad nutridora. Ha de tener que ver con la abundancia, con la precisamente. abundancia, exactamente. Por eso terminó siendo el diablo de la riqueza. Pues ahí está la riqueza de los dioses. Vamos con la dichosa palabra. Esta noche estamos buscando la palabra que responde a la siguiente definición. Hoja delgada que se saca con el cepillo u otras herramientas al labrar la madera o los metales y que sale por lo general en forma de espiral. Y aprovechen que todavía Nicolás no ha dado sus pistas. Hasta el último bloque voy a dar mi pista. Bueno, y para quien le acierte a la palabra, tenemos de Maupassant, Bola de Cebo y El aderezo de brillantes, una edición didáctica, además, de Editorial Trillas. No, vas tú, mi querido Germán, ¿qué tenemos además? Tenemos también para ustedes de Mauricio Sanders, Tierra Salada, que es una cortesía editorial JUS. Y tenemos una de mis revistas favoritas, la revista de la Universidad de México, bueno, un clásico de las publicaciones literarias en este país, que tiene muchísimas cosas, pero quizás la más destacable es una obra de teatro, chiquita, por supuesto, pero una obra de teatro integral, el texto de Harold Pinter, nuestro recentísimo premio Nobel, Tiempo de Fiesta, en una traducción de Carlos Fuentes y muchas otras cosas más en la revista de la universidad. Les recuerdo la dichosa palabra, o la dichosa definición más bien. Hoja delgada que se saca con el cepillo u otras herramientas al labrar la madera o los metales y que sale por lo general en forma de espiral. Ya llegaron además los ganadores de la especial, Juan Carlos Vázquez, Daniel Melchor Castillo,
Sonia Zazueta, Carlos Martínez Rosales y Eduardo Amaya fueron los ganadores del diccionario Larousse Ilustrado 2006. No vamos a dar la respuesta, pero vamos a repetir por si acaso la pregunta. Insectos, coleópteros o escarabajos pertenecientes a la familia de los Lampyridae, que producen, al igual que ciertos peces, bacterias, algas y hongos, señales luminosas intermitentes. Está fácil también. Está muy fácil. Vamos con otra Muy fácil. pregunta. Y Oscar son Muratalla, además en la noche. Osoyo nos pide que hablemos sobre el Palinuro de Fernando del Paso. No, bueno, Palinuro de México, de Fernando del Paso, es la segunda gran novela de Fernando del Paso, novela que le lleva muchos años. ¿No Es te una gusta novela- más que José Trigo? No, a mí José Trigo me gusta mucho, porque para mí José Trigo fue muy iniciática. Realmente José Trigo me metió a mí a los juegos de palabras y a todo ese mundo que no se me había desdoblado en esa etapa. Y Palinuro es una novela muy barroca, con una serie de procedimientos poéticos verdaderamente geniales. Recuerdo uno para ilustrarlo, habla de una foto, tiene una foto, entonces construyen un marco alrededor de la foto, pero entonces necesitan algo alrededor del marco que es la pared, y luego construyen un edificio alrededor de la pared, unos vecinos alrededor del edificio, y así va construyendo hasta que llega al universo y termina rematando y diciendo, y bueno, entonces finalmente construimos una teoría alrededor del universo. Claro. Es decir, el procedimiento es un procedimiento poético. Tenía el punto al que quería llegar y fue haciendo ese tipo de construcción. Ahí tiene una serie de páginas, como 60 páginas, porque además, como buen barroco, es excesivo, ¿sí? Y superabundante. Y además que todas sus novelas tardan muchos tiene- años en construir. Salvo Linda 67, Sí, que y es el mucha- anti-Fernando del Y Paso. muchos tiene no tantas, los leen. Muchos compraron, por ejemplo, Noticias del Imperio, Ajá. porque salía la emperatriz Carlota y siempre es bueno tener una emperatriz. Y que se lleve cagando. Pero muchos no lo leyeron. Es decir, Fernando del Paso exige lectores exigentes que tengan paciencia Claro, para para eso. clavar. ¿no? Palinuro... Pero, sí. perdón que te interrumpa, dime. pero independientemente de eso es muy divertido, es muy gozoso leer a Fernando del Paso. Es decir, cuando decimos que exige lectores pacientes, Sí. no se imaginen que es como que leer a sea el Hegel premio o como Nobel, leer a ¿no? Lacan. O sea, es muy divertido Sí, es Fernando fluido, del Paso. es fluido, ¿no? Bueno, no sé si fluido, divertido, sí. Muy. Bueno, Sí. pero digo, por lo divertido, pues sigue. Por ejemplo, hace hace una parodia de la publicidad y de los anuncios publicitarios ahí en eso, que en Palinuro, que bueno, es como de 60 páginas, la pura parodia. Y carga siempre eso, porque cuando luego intenta hacer una novela policíaca, que es Linda... ¿qué? 67. 67, en el momento que el criminal escoge las corbatas, se va a 6 páginas de corbatas. ¿sí? Es decir, ve no que puede investigó, controlar esa cuestión barroca. Es Pero bueno, el extraordinario Linda escritor, 67 ¿no? está muy controlado, es decir, hay casi, digamos, una intención, pues como de parodiar un Hammett, ¿no? Es un poco una novela de Dashiell Hammett, Linda Sí, sí, sí. 67, Sí. con algunas... sí, Y por eso también la quiere hacer así. Sí, y es mucho, bueno, También. es muy delgada comparada con las Sí. del Paso, o sea, tiene nada más como 300 páginas, Linda 67. Es un poeta esencialmente en el sentido de que tiene un afecto sobre la materialidad del lenguaje y busca eso. Tiene un librín de poemas para niños, que es una joya, que se llama De la A a la Z por un poeta. Es de los mejores libros de Qué poemas padre. para Y niños. hablando también es igual, porque tengo entendido que además él participaba en, no sé si como locutor o de guionista de algunos programas sí. en radio de la BBC y en, Sí, en porque Francia, en París estuvo funcionario, embajador con y su- cosas de eso. ujú. Y además Ajá. tiene la onda de que era pintor, ¿no? Y diseñador. Entonces, esta preocupación, como tú dices, del universo material, ¿no? Y de la descripción del universo material. Bueno, y lo barroco no se le quita cuando también pinta y hace dibujos. Una vez para el 2000 hizo 2000 retratos, ¿sí? Ah. Basándose en autorretratos que los iba modificando con 2000 técnicas. ¿sí? Sí, como decía ¿Y tardó cuántos 2000 Fernando años? Benítez, el Popocatépetl es clásico y el Iztaccíhuatl es barroco. ¿sí? Esa definición casa muy bien con el tipo de obra de Fernando del Paso. La obra de Fernando del Paso es realmente un homenaje a la vitalidad del idioma español. Y es una delicia absoluta. Una Yo quiero Novelas insistir en totales, eso. ¿no?
Pues ahí les dejamos con esa recomendación y de momento con un corte. Volvemos enseguida aquí en vivo en La Dichosa Palabra. Otro obsequio para la dichosa palabra. La filosofía en América Latina como problema, de Juan Cristóbal Cruz Revueltas. Publicaciones Cruzo. ¿Quieren la de...? Bueno. Seguimos aquí en la recta final de La Dichosa Palabra. Qué bueno que ustedes no le han cambiado a otro canal. Nos pregunta Leopoldo Cruz, ¿aparecen los pigmeos en la literatura griega antigua? Capciosa pregunta. Ay, capciosa. Pero está padre, ¿eh? Está Sí, padre, está buena. está buena la pregunta. Capciosa porque tiene Está padre. mucho capsu. Bueno, la respuesta es, por supuesto que sí. Sí aparecen porque, de hecho, la palabra pigmeo es una palabra griega. Griega. O sea, los pigmeos inventaron la palabra. La palabra pigmeo viene de puño y se refiere a un hombre que es de la altura de un puño. Los griegos tenían esta medida, o sea, del codo al puño, Pero ¿a poco le el puño decían empieza acá? un pigme. No, ellos así, pero decían que la medida esta, de codo, lo que después llamaron los latinos codo, los griegos le llamaban puño, que era poner el puño así. Ahora Y- sí eran un poco más altos. Y que que eran un eso. poco más altos que eso, claro. Ahora, Medían su buen 1,5 metros, Su pues. buen- por supuesto. Ahora, lo que es curioso es que, bueno, aparecen en la literatura griega, por supuesto, aparecen en Homero, en el canto tercero de la Ilíada. Todo el principio es una descripción de comparativa de los pigmeos. Aparecen en Herodoto, aparecen mencionados por Virgilio en la Eneida, aparecen mencionados por Ovidio en las Metamorfosis. Por supuesto, y siempre son estos hombres pequeños, estos enanitos. ¿Siempre aparecen a pie de página o Sí, Saltando. son las aparecen en minúsculas? Exacto. de minúsculos. Pero los pigmeos, estos clásicos, sobre todo hay un mito muy curioso que es la lucha de los pigmeos contra las grullas, que había una reina de los pigmeos en Noa, o algo así se llamaba, y que se casó con otro pigmeo, Nicodemo, pero que no adoraba a la diosa Hera y a la diosa Artemisa, y que entonces ya estaban muy enojadas, y cuando esta reina Enoa dio a luz a Mopso, su hijo, entonces la convirtieron en grulla. Entonces ella, para llevarse a su hijo, convenció a las otras grullas de raptar a Mopso de los pigmeos. Y entonces aparecen en muchas pinturas antiguas, incluso en Pompeya, hay pinturas de los pigmeos luchando contra cocodrilos y luchando contra grullas. Y hay muchos grabados medievales muy simpáticos de los pigmeos montados en animales pequeñitos, ¿no? Y luchando contra las grullas, ¿no? Ese es digamos, la anécdota clásica. Ahora, la conexión con los verdaderos pigmeos es que, por supuesto, los europeos en el siglo XVIII y principios del XIX le llamaron pigmeos con ese nombre a la tribu de los Aka, a un grupo africano que ellos se llaman Aka, y que viven prácticamente en toda el África ecuatorial, prácticamente de un lado a otro de África se encuentran, sobre todo en las llamadas montañas de la Luna, en Zaire, en la frontera entre Zaire y Uganda. Y lo curioso es que estos pigmeos, los antropólogos dicen, que realmente vienen probablemente de la época de la desecación del Sahara, cuando el Sahara se desecó en el año 5000 a.C., empezó a desecarse, y entonces los pigmeos eran grupos bereberes porque no son totalmente negros, no son negros, tienen la piel un poco más blanca. Bueno, de hecho decían que ellos mismos decían que estaban hechos de barro rojo, es decir, Exactamente. justamente porque no son negros como el resto del África, ¿no? Exactamente. Y lo que es curioso es que en su mitología de ellos, hablan de que ellos vienen de la tierra de Kimi, que es una deformación de la palabra antigua egipcia Kemenu, que es la tierra de la luna, y por eso le pusieron a sus montañas de la luna, como el antiguo Egipto. Y incluso su héroe, que se llama Efe, o Eru, el héroe de los pigmeos, es justamente Horus, el antiguo Horus. O sea que creemos
que los pigmeos realmente vienen de una migración de la parte, digamos, más alta del Nilo, que después se volvió pantanosa y entonces se cortó el contacto entre los egipcios y los pigmeos. Hay menciones también reales de los pigmeos en la literatura egipcia del tercer milenio antes de Cristo y hablan de estos pequeños hombres que eran traídos del centro de África. O sea que realmente sí hay conexión entre las antiguas menciones clásicas y los verdaderos pigmeos africanos, ¿no? Sí. ¿Tenemos preguntas del público? Pues no por Del acá. público, bueno, aquí nos pregunta Torgallenas. Bueno, nos pregunta que qué es la justicia. Bueno, la justicia. Podríamos hacer un especial al Podríamos hacer un respecto. programa especial sobre la justicia. La justicia, bueno, es una de las principales virtudes. Yo te diría que es una virtud esencial y es un principio moral universal y que tiene valor por sí mismo, ¿no? Y que, bueno, la justicia fundamentalmente tiene que ver con la equidad, con la igualdad, ¿no? Y tiene que ver con la igualdad dentro de un Estado, y por lo tanto la igualdad dentro de un Estado tiene que ver con hacer, digamos, instituciones para que se respete esa equidad, y eso es lo que llamamos leyes. O sea, la justicia siempre tiene que ver con leyes y con igualdad. O sea, el respeto a leyes y a igualdad. Pero si las leyes y la igualdad entran en conflicto, hay que acudir siempre más bien a la igualdad, digamos, de condiciones entre los seres humanos. Digo, es una pregunta muy larga realmente. Bueno. Ya en cortas ya no tenemos preguntas cortas. Yo por allá Vamos había visto a dar una corta bueno, por ahí. diferencia. Paul López nos pregunta, ¿cuál es la diferencia entre alternativa y alternativas en plural? Eso me obliga a Una decir... S. Alternar. Esta es la diferencia. No, pero eso me obliga a decir puras cosas que no me gustan, pero que está Puras bien, cosas voy a decir. alternativas. Es que a mí no me gusta decir alternativas nunca y me parece que está mal, pero no está mal, nada más a mí no me gusta. Porque alternativa es una palabra que viene de alter, del latín alter, que significa el otro. El único otro, digamos, el otro de entre dos. Entonces, desde mi punto de vista, pero a quién le importa mi punto de vista, no deberíamos de decir alternativas, porque si es el otro, pues solo hay una alternativa. Está bien, está Sí, bien. pero el diccionario no está de acuerdo No, pero conmigo. está bien. El diccionario permite decir que tenemos varias alternativas. Yo personalísimamente prefiero decir que tenemos varias opciones y que hay una alternativa a algo, pero el diccionario permite decir alternativas. Y bueno, desde luego, además de alternativa en el sentido de opción única o de opción de entre muchas, digamos. De hecho, se utiliza más en negativo, ¿no? Es decir, no tienes alternativa, es decir, porque no tienes otra opción no tienes única. de otra. Exactamente, por eso se utiliza más. Y quizás sí, la confusión sea con opciones en plural y por eso sea... Pero el diccionario lo permite. Es decir, es desgraciadamente correcto. Pues. Y por otra parte, bueno, pues está la alternativa de los toreros, ¿no? Los toreros. Tomar Tú la habla de eso, que lo vas a decir Vamos mucho a más tomar la bonito que yo. Vamos a alternativa y de dar la- alternar con los demás, ¿no? Así Que hay es. que alternar. Vamos a dar la respuesta a la dichosa palabra. Hoja delgada que se saca con el cepillo de cepillar madera, Y que trabaja con capulina. y ese que era sale mi por lo pista. general en forma de espiral, y él iba a decir que trabaja con capulina, que es viruta. Y la pregunta especial, insectos coleópteros que emiten señales luminosas intermitentes, luciérnaga, ese es el término. Queremos recomendarles que asistan a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que ya comenzó y que va del 26 de noviembre al 4 de Y diciembre. que como no vamos a poder estar los dichos, Sí, vamos a pero yo mandar a voy a ir Eduardo porque Casar en avanzadilla. Yo voy a presentar allá junto con el joven Loret de Mola. ¿Carlos? Sí. ¿Loret de Carlos Mola? Doret. Y con Gonzalo Celorio, Ay. el nuevo diccionario panhispánico de dudas que acaba de salir. Es un diccionario hecho por las distintas academias de la lengua española y publicado por Santillana. Y muy Oye, y esperado, y además. en el- ese Este diccionario, lo sí. malo es que viene casi a sustituirnos a nosotros. ¿Y esto será en el modo. stand de Santillana, allá en la FIL? Es en el stand de Santillana el martes, qué bueno que preguntes, por eso eres buen entrevistador tú. Es el martes 29 Y lo buscan. a las 7 de la noche. En el stand de Editorial Santillana y en la FIL en Guadalajara. Calculo que es en el Que stand está de en, ¿cómo se Santillana. llama esta cosa donde se hace la FIL? Es Ay, como en la Recinto central de ferial. abastos literarios. No, pero porque se es llama enorme. la Expo Guadalajara, ¿no? Guadalajara. La Expo Guadalajara, el espacio, sí. Bueno, ya nos despedimos, ¿verdad?
Bueno, Adiós. ya nos despedimos. Adiós. Nicolás, Germán, Laura, esperamos Eduardo. que nos vean y oigan, o si quieren vernos nada más, bájenle al volumen y no hay problema, la semana que entra. Muchas gracias. Adiós. Hasta el sábado.